Y damos la voz, el micrófono a la doctora Carlota. Sí. Buenas tardes a todos. Pues al igual que todos, yo agradezco la invitación a participar en este seminario, ya que como investigadores, pues a nosotros lo que es más importante es que todos nuestros resultados puedan ser conocidos, pero sobre todo sean de utilidad y tengan implicaciones en relación a medidas de carácter político. Entonces, bueno, en este sentido, pues salirnos del ámbito estrictamente académico, pues es una oportunidad que se agradece. La primera aclaración que yo quiero hacer es que yo me voy a referir específicamente a lo que sucede en la educación media superior en el medio rural, es decir, los bachilleratos rurales. Los resultados lo que me voy a referir son los resultados de una investigación que está en proceso de publicación realizada para el INE sobre una evaluación curricular, pero que permitió tener información general acerca del funcionamiento de los planteles en el medio rural. Se realizó en 3 tipos de servicios: el telebachillerato comunitario, telebachillerato estatal y educación media superior a distancia, EMSAT, que pertenece a Colegio de Bachilleres o a CECIT. Sin embargo, implícitamente, mis reflexiones, lo que yo quiero exponer aquí, se aplica en mayor medida a los telebachilleratos comunitarios, ya que ha sido como el programa sexenal y ha sido también como la orientación política hacia aumentar la cobertura. Esta presentación la tengo organizada a partir de las 3 preguntas básicas que se hicieron. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es un comentario político, una opinión política acerca de la orientación de los programas? Y la tercera, los cambios necesarios, teniendo como marco la equidad, la inclusión y la calidad, que son precisamente los objetivos que aquí se han estado discutiendo. En primer lugar, cuando se hacen los diagnósticos de la educación media superior, en general, todos coinciden en identificar 4 problemas básicos. El primero es la desarticulación, producto de una heterogeneidad del propio sistema, pero también de una falta de coordinación, de vinculación, lo que hace que sea un sistema muy caótico, y de ahí que todos los programas encaminados al establecimiento del sistema de bachillerato único. El segundo problema que se identifica es la baja cobertura, todo lo que acaba de exponer Patricio, abandono y reprobación directamente, que va hacia el problema de la permanencia, y el cuarto problema es la calidad. Yo les podría decir que de estos 4 problemas identificados en el medio rural, los bachilleratos rurales están por debajo completamente, si hacemos la comparación entre urbano y rural, si hacemos una comparación entre las medias a nivel nacional. Todos estos programas, todos estos problemas se exacerban de una manera muy dramática en el medio rural, de tal manera que estamos hablando de la parte más débil del sistema de educación media superior, y no solamente más débil, sino en términos de este marco de equidad, inclusión y calidad, donde la cuestión de la inequidad del sistema de educación medio superior se expresa precisamente a través de esta diferenciación entre los bachilleratos rurales y los bachilleratos urbanos. Podríamos decir que en términos de la política hacia el medio rural, en cuanto al aumento de la cobertura, en este sexenio ha habido resultados. Sí, efectivamente se ha logrado aumentar la matrícula a nivel
a nivel medio superior en el medio rural, y uno de estos resultados se ha llegado a partir de que sí hay políticas claras establecidas a este nivel, y es en este contexto que surge el programa de telebachilleratos comunitarios, que tiene como su punto, se dirige hacia las poblaciones menores de 2.500 habitantes, en donde están, pues que coinciden con las localidades de más alta marginación. Entonces, este programa de telebachilleratos comunitarios efectivamente ha logrado tener presencia en localidades en donde antes no existía, ha logrado que los estudiantes egresados de las telesecundarias normalmente, que están en edad de cursar la educación media superior, que no pueden estudiar en otros lugares porque no pueden trasladarse por los niveles socioeconómicos, han logrado dar cabida a esta población. Esto es un reconocimiento. Para las comunidades ha sido muy importante la presencia de los telebachilleratos. En muchos lugares le llaman la máxima casa de estudios, porque efectivamente es la máxima casa de estudios. Ahora, ¿qué sucede además de esta cobertura? ¿Cuáles son estas condiciones? Pues bueno, nos encontramos en que una cuestión es aumentar la cobertura, y otra cuestión muy distinta son las condiciones que prevalecen en esos planteles y si se logra cumplir con estos principios de equidad, inclusión y calidad. En primer lugar, el programa de telebachilleratos comunitarios son sistemas presenciales, no tiene nada que ver con lo tele, son sistemas, pero que fueron creados para utilizar la infraestructura de las telesecundarias, y de ahí viene el nombre. O sea, es decir, se dirigieron a utilizar esos espacios, o bien a instalaciones prestadas, llámese casas ejidales, bodegas, pasillos de palacios municipales, kioscos y cualquier lugar, muchos de ellos para remodelación. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos, cuál es lo que sucede en estos lugares con una infraestructura precaria? Esta cuestión que se utilizó como aprovechar la infraestructura existente y utilizar a contraturno en el turno vespertino, es una situación que ha generado conflictos entre los directores de las telesecundarias, que se asumen como los dueños de los propios planteles y que se sienten amenazados con la presencia de los telebachilleratos comunitarios. Entonces, esta idea de aprovechar la infraestructura es una idea que no tiene cabida, o sea, es como un aprovechamiento de espacios físicos, más no de espacios sociales. Ahora, esta historia se viene repitiendo desde hace 35 años, porque sucedió exactamente lo mismo para el telebachillerato estatal como para el EMSAT. Entonces, bueno, ¿cómo es que se formula un programa federal cuando se sabe en sí cuál es esta problemática? Esta cuestión de contraturno, el turno vespertino, ha hecho que por las cuestiones de inseguridad y falta de transporte en las comunidades, la jornada escolar se reduzca a 5 horas. Ha producido también serios problemas, sobre todo en los bachilleratos que están operando en instalaciones prestadas, no tienen los lugares adecuados de seguridad, mínimos, de luz, agua, todos tienen problemas hacia las conexiones a internet, falta de mobiliario esencial, pero estamos hablando de sillas, pizarrones. Y por otra parte, en general, todos los bachilleratos a nivel rural no cuentan con laboratorios ni con bibliotecas, y los sanitarios están muy deficientes. Entonces, aquí hay un problema de infraestructura, de equipamiento, que no genera las condiciones para que se pueda garantizar, uno, el derecho a la educación y a un aprendizaje de calidad. Y por otra parte, entonces, hay un presupuesto muy limitado, en donde los telebachilleratos
y en general los bachilleratos rurales no pueden sostener el costo de mantenimiento de un plantel, llámese de insumos tan elementales como es papelería, limpieza, y son los padres de familia a través de los comités de padres, de los patronatos escolares que están sosteniendo este servicio. Entonces estamos hablando que es un servicio que se está sosteniendo a partir de las cuotas de las familias de más alta marginación, con menores niveles de ingreso, en donde el principio de gratuidad no está garantizado y aparece cubierto a través de cuotas escolares, porque no se les puede llamar, está prohibido llamarse colegiaturas, son cooperaciones voluntarias, pero de hecho voluntarias presión, con presión, bajo la cual se sostienen los planteles. Por otra parte, eso es en lo que respecta a las condiciones de infraestructura y servicios. En lo que respecta a las condiciones laborales, tenemos también que están sostenidas específicamente el bachillerato comunitario por profesionistas recién egresados. Casi siempre es su primer trabajo, entran con mucho entusiasmo, pero a cambio reciben las peores condiciones laborales, están contratados por honorarios, las prestaciones laborales mínimas, de prestaciones de salud, aguinaldo, en fin, las elementales no las están teniendo, hay retrasos en los pagos e inestabilidad laboral, porque estos contratos se renuevan cada 6 meses. Por otra parte, en cuestión de lo que es la organización de estos bachilleratos, tiene que ver con la conformación de la planta. Están considerados 3 docentes, 2 de ellos, más bien de estos 3, uno está como responsable con 10 horas más, lo cual con esta planta docente de 3 personas no se puede cubrir la carga curricular que está estipulada. Entonces, estos planteles, en el mismo sentido que lo decía anteriormente, se sostienen por la sobrecarga laboral de los docentes, y por otra parte, esta reducida planta no se cuenta ni con auxiliar directivo ni con intendente, entonces son los alumnos, en el mejor de los casos, los que hacen el aseo. Hay veces llegan a participar los propios docentes y los padres de familia, en donde el tiempo de por sí, la jornada escolar, que es reducida, si le quitamos las labores de aseo, mantenimiento, pues bueno, ¿en qué quedamos, no? Y tiene que ver también con que el espacio curricular en el que se basa todos los bachilleratos rurales, que es el currículum del bachillerato general, que considera un espacio para actividades deportivas y artísticas, llamado como actividades paraestatales. En el medio rural, por decreto, no existen actividades deportivas ni actividades artísticas. Entonces, bueno, en términos de equidad, hagámonos esta pregunta: ¿qué significa en términos de calidad? O sea, son las cuestiones mínimas estamos hablando de adolescentes entre 15 y 17 años. Al no haber laboratorios en todos los bachilleratos rurales, obviamente no hay prácticas de laboratorio. Y otra cuestión, la especialización para el trabajo. La especialización para el trabajo, tanto en el telebachillerato estatal como en el EMSAT, está a partir de informática, pero en realidad no está cumpliendo esa función de vinculación hacia el mercado de trabajo. En el telebachillerato comunitario ni siquiera existe especialización para el trabajo, sino más bien se supone que son los proyectos comunitarios de vinculación que estarían cumpliendo esta función. Entonces, en ese sentido, tampoco tenemos esta vinculación del bachillerato hacia el mercado de trabajo. Entonces, podemos hacernos la pregunta, o sea, entonces, ¿cuál es el sentido que tiene el bachillerato? O sea, ¿tiene este objetivo propedéutico para lograr entrar a la educación superior?
no lo tiene. Los estudiantes, hay algunos que sí tienen expectativas de ingreso a la educación superior, pero estas condiciones de vulnerabilidad económica difícilmente pueden generar proyectos que puedan tener el acceso al nivel superior. Por otra parte, no se está dando las herramientas para la incorporación a nivel técnico al mercado de trabajo y entonces ahí queda como cuál es esta función y cuál es ese objetivo de esta educación a lo largo de la vida. Entonces, bueno, yo aquí, lo que aquí diría es que a partir de este sector, que es el sector más vulnerable, podríamos afirmar que, bueno, la educación no es inclusiva en la medida que, ¿qué es incluir? O sea, incluir, así como se ha dicho que la creación de un plantel no hace una escuela sin plantel tampoco es escuela. Entonces, tenemos por una parte un sistema segmentado, no solamente aquí que tiene que ver con la heterogeneidad de modalidades y de subsistemas, sino en términos de la calidad del servicio, de las oportunidades que genera hacia los propios estudiantes y de un sistema que de alguna manera está reforzando las desigualdades existentes y que se sostiene básicamente, como decía, por los padres de familia de las comunidades más pobres del país, por la sobrecarga laboral de los docentes en condiciones laborales, desde mi punto de vista, deplorables. Entonces, bueno, ¿cuáles son los cambios necesarios? Creo que son bastante obvios. En primer lugar, a mí lo que me parece es que es la necesidad de un compromiso presupuestal a nivel federal, a nivel estatal, para la creación de instalaciones. O sea, es un problema existente a cada plantel que uno va, si a eso se le puede llamar plantel, es este conflicto con las telesecundarias no es sostenible. Una política de ampliación de la cobertura tiene que plantearse, y esto sí son medidas así como muy concretas, una cruzada nacional de construcción de bachilleratos. O sea, la cobertura tiene que ir ligada a esto, a la construcción de bachilleratos como escuelas propias, con todas las condiciones necesarias de equipo de cómputo, conexión a internet, servicios básicos de agua, electricidad. Por otra parte, los presupuestos, un presupuesto para los insumos necesarios para el mantenimiento de papelería, insumos de limpieza, que son básicos para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo vería así como dos programas muy específicos, todo esto que se ha llevado a cabo en otros niveles del sistema, que sería una cruzada por sanitarios dignos en términos suficientes y en buen estado, pero también de acervos bibliotecarios. O sea, ahora sabemos que el acceso a las fuentes bibliográficas se da vía internet. Sin embargo, estas comunidades no tienen el acceso a internet, entonces se quedan sin acceso a internet, pero tampoco sin una base bibliográfica mínima de literatura, de diccionarios. Y en este sentido también va este llamado, porque bueno, ahora para el inglés se habla de las plataformas multimedia, cuestión que sin acceso a internet, sin acceso a luz, no son viables. En términos de lo que es la planta, la organización de estos planteles, un plantel no se sostiene con tres personas, es la necesidad de un responsable dedicado exclusivamente a las funciones directivas o bien la contratación de un cuarto docente
o de un auxiliar administrativo, de un intendente, porque los estudiantes no tienen, ni los padres de familia, tienen que estar haciendo el aseo de las escuelas. Las escuelas también hablan de la necesidad de personal de seguridad que resguarde los 3 cuadernos que tienen adentro de los planteles. Y por otra parte también la necesidad de personal como son psicólogos, orientadores, personal para actividades deportivas y artísticas, que si bien no necesariamente tiene que ser de planta, sí tiene que ver con una organización a nivel itinerante, a nivel que pueda resolver estos servicios. O sea, yo no veo por qué en principio esté estipulado como los bachilleratos rurales, ellos no hay deportes, no hay actividades artísticas, de entrada no hay laboratorios, no hay bibliotecas. Entonces, en este sentido, yo creo que espero que haya quedado clara esta situación de desigualdad, de inequidad y sobre todo que son los lugares en donde están los estudiantes más vulnerables, en las condiciones más vulnerables y a quienes se les está dando también el servicio, el peor servicio. Entonces, en este sentido, sí me parece que son urgentes medidas claras de presupuesto asignado a nivel federal, complementado a nivel estatal como un complemento, pero resuelto sí lo básico, en instalaciones, en equipo, en servicios, para el mantenimiento, pero también para que cuenten con una planta de personal que pueda cumplir con los objetivos que se tienen planteados a nivel del sistema de educación media superior. Gracias. Gracias, doctora, por su excelente